espacio de opinión, de diálogo, de entrevistas que transmite nuestra emisora La Voz de la Península. Es evidente que un tema de actualidad y que va a tener repercusiones durante los próximos días es el del resultado de esta consulta que acabamos de pasar todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos fuimos a las urnas a expresar nuestra voluntad sobre 4 inquietudes, preguntas que el presidente de la República planteó a todos los ecuatorianos. Y todas las preguntas en el país fueron no. ¿Es esto un rechazo a las preguntas que se plantearon? ¿O es esto un rechazo al presidente de la República y su política? ¿Es este el resultado del descontento de lo que actualmente vive el pueblo ecuatoriano, de la situación actual que tenemos? Con nuestros invitados vamos a tratar de conversar con ellos y especialmente con Jorge Saavedra Palma, con quien vamos a conversar inclusive de cifras y de números de lo que podría llamarse, Jorge, crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Jimmy. Gracias por permitirme estar con tus radioescuchas aquí en La Voz de la Península. Para mí siempre es un gusto estar presente y dar una opinión técnica y un análisis político sobre el acontecer nacional y provincial. Jorge, tú has venido trabajando, no de ahora, desde hace mucho tiempo en investigación de campo, lo que se llama, ¿no es cierto? Investigación de mercado, le llaman unos, en política pues no es mercado, le llaman estudio de campo, tratando de generar cifras que sirven como ayuda a la toma de decisiones al político. Político que no hace estudio de campo, que no se acerca e investiga a su comunidad, anda desorientado. Político que viva de la percepción está caduco. Hoy la toma de decisiones depende mucho del estudio de mercado que se haga a nivel de cada sector. ¿Nuestros políticos están trabajando en función de eso, Jorge? Bueno, primero, como docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, realizamos muchas investigaciones en función de percepción. La carrera en la cual pertenezco es la carrera de Gestión Social y Desarrollo, y es una de las cátedras que yo manejo, indicadores sociales. Establecemos mucho levantamiento de información para poder entender un poco la toma de decisiones de la construcción de políticas públicas. Al construirla, pues tenemos que entender no solamente lo que los números nos dicen, sino que entender entre líneas lo que la gente interpreta. Porque una cosa es comunicación política en campaña y otra cosa es una comunicación política en la gestión del ejercicio mismo. Entonces, lastimosamente considero que se confunden mucho las autoridades, tanto locales, y pues creo que ahora, gracias a error, la autoridad nacional, que confundió ese proceso. Un proceso distinto es una cuestión política en época de campaña, donde manejamos muchas percepciones, y otra cuestión política distinta es cuando ya estoy ejerciendo el puesto en la cual tengo que demostrar en función de lo que estoy haciendo. Ya no es un tema solamente de percepción, sino que además de acción, ¿para qué lo hago? ¿Con qué objetivos? ¿Y cuál es el beneficio que tienes en la obra? Entramos, Jorge, a un campo que normalmente se denomina en un gobierno autónomo descentralizado la socialización. La socialización no es otra cosa que ponerle a consideración de la comunidad si esa obra que se va a construir lo beneficia, está de acuerdo o no. Pero acá está mal enfocada la socialización. Acá se viene con esta es la obra que vamos a hacer. ¿Y qué opina usted? Entonces por ahí le dicen, sí, vamos a cambiarle la curvita A por la B, o vamos a poner, en lugar de que sea en croto, vamos a ponerle ciprés o cosas por el estilo. O sea, no hay una investigación de campo que diga, oye, eso es lo que se necesita allí, eso es lo que requiere la población, porque más bien es la visión del gobernante y no la del pueblo. Hace algunos días conversaba con un amigo del municipio de La Libertad y él me comentaba sobre el serio problema que tuvieron, no sé si lo siguen teniendo realmente, sobre el tema de unos terrenos que se estaban... Las famosas hectáreas, 97 hectáreas. Mira, me decía, Jorge, ¿qué se puede hacer cuando a un alcalde le están ofertando $3 millones que el municipio no tiene y que después de eso van a pagar impuestos prediales anualmente y generar ingresos al municipio?
Entonces yo decía, sí, interesante tu propuesta, pero ¿te has revisado que la ciudadanía no tiene viviendas en el Cantón La Libertad? Hay un déficit de viviendas. ¿Por qué en vez de estar haciendo una obra, reduciendo $3 millones, lotizas estas 90 hectáreas con los servicios básicos, alcantarillado, agua, lluvia, iluminación, y los vendes en lotes? Vas a ganar mucho más y vas a generar un proyecto que la comunidad necesita. Y eso está en los datos. Lastimosamente, no hay peor ciego el que no quiere ver, y cuando se rodean de personas que no les están sumando. Es un problema, lastimosamente, que pasa en nuestras autoridades, que creen que el equipo que los debe rodear son el amigo del mejor amigo y no el técnico profesional que les va a indicar cuáles son las funciones que debe ejecutar. Pero ese es uno de los problemas que tiene, no La Libertad, la provincia en general, no, el país en general, eso es a nivel el nacional. famoso círculo que rodea al dignatario y que no le permite ver más allá. De eso yo hablaba ayer y decía, hay del político que se aleje de su pueblo. Hay del político que no esté en contacto con su pueblo para saber de fuente directa lo que pasa y no de lo que le cuentan sus asesores. Y lastimosamente hay otra realidad. Hemos encontrado en los últimos años encuestadores que son mercaderes de la información y más no, que dicen lo que quiere escuchar la autoridad y no lo que la gente está comunicando. Y es ahí justamente un problema ético que es lo que se ha reflejado. Cada vez está más desprestigiada el tema de las consultas y el tema de comunicación con el person to person, con la persona, con el individuo, pues, y se lo lleva a un carácter político. Yo decía ayer, Jorge, que esta investigación de campo o esta investigación de lo que la ciudadanía piensa debe ser un trabajo externo. No puede nacer de los propios personal que tenga la municipalidad, porque si yo te pago a ti, yo te contrato a ti y formas parte de mi equipo, vas a decirme que estoy bien, pues. En cambio, si es un trabajo externo, tiene la libertad de decirle, ve, alcalde, usted está fallando en esto, o prefecto, o gobernador, o autoridad que sea. Bueno, yo siempre he criticado que en los gobiernos locales no exista un departamento de investigación permanente. Tiene que existir. Paul Granda lo hizo en su momento, cuando estaba era el prefecto de la SUAY, si no me equivoco. Sí, él lo tuvo. Pero es que hay diferentes metodologías y herramientas para levantar información. No solamente una encuesta, sino mesas de diálogo, el focus group, todo lo que hay un número de mecanismos y demás, pero la más importante es que la autoridad vaya a la comunidad. Y lastimosamente lo que encontramos es que autoridades que se encierran en un círculo, una burbuja de cristal, y pues se llenan de quienes los idolatran, cuando realmente su único cliente es el ciudadano, porque si lo vamos a manejar por clientelismo político, el ciudadano es el que tiene que decidir qué tiene que hacer este funcionario que le están pagando un sueldo y que gana un buen sueldo, que está ahí para atender las necesidades de la comunidad. Entonces, si no tengo esos mecanismos y si soy apático, busco información que me digan. Y hay tantos datos que a mí me preocupan en lo personal. Nosotros hicimos una investigación y lo hemos ratificado, lo estamos haciendo constantemente. Esta es una investigación ya el mes pasado, usted lo dijo al inicio, que fue hecho el 1 y 2 de octubre, y luego lo hicimos nuevamente una semana antes de las elecciones, y hemos hecho 800 casos durante todos estos meses para entender qué es lo que la ciudadanía necesita y qué es lo que quiere. Y en esa construcción que tiene que ver coherencia con lo que digo, con lo que hago, pues. Porque también esa es otra realidad, ¿no? Nos dicen que van a hacer algo, pero al final una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Y creo que el resultado de las elecciones el día de este domingo son nada más que un momento de reflexión enorme en el cual la ciudadanía está comenzando a tener cultura política, comienza a ver un poco más de profundidad en los temas. Se escuchó mucho, se vio mucho la discusión en la familia, en la interna, de lo que nos decían las preguntas. No creo que ha sido una derrota del gobierno. Creo que tiene un gobierno, tiene 3 meses, tiene 3 años, 6 meses, tiene un gobierno que está enterito. Y es una oportunidad enorme e importante que tiene para rectificar, para corregir y zafarse de un sinnúmero de personas que no le suman nada. Y eso le está pasando no solamente en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Los resultados están ahí, más que obvios. Entonces, ya se viene una crisis de gabinete, más que nada se llama reingeniería en administración de empresas, es eliminar a quienes no te están sumando y comenzar a cambiar pues el timón de estos 3 años y medio que le toca al gobierno. Creo que no ha perdido nada, al contrario, se dio cuenta a tiempo, es el momento oportuno para hacer los cambios. Pero, por ejemplo, en Santa Elena es muy preocupante en gobiernos que están a punto de fenecer, que faltan un año de sus funciones. Nosotros le preguntamos a la gente,
Por ejemplo, entre una de las preguntas, ¿cómo considera que usted está en la provincia de Santa Elena? ¿O va por buen camino o por mal camino? Y el 71% dice que está por mal camino. Entonces, esos son los temas que nos deben interesar a los peninsulares, a la gente de la provincia, porque estamos haciendo mal, ¿qué están haciendo las autoridades? O cuando le preguntamos a los ciudadanos de Santa Elena, de la provincia entera, cómo califica a su alcalde, 60% es la media, negativo. Y se refieren a los tres alcaldes. El mejor alcalde medido es el de Cantón Salinas, ¿no? Y llegamos a cantones en donde hay el 80% de negatividad de su alcalde. Entonces, es un dato que nos debe preocupar. ¿Tienes cifras de esa encuesta? Por supuesto, se las he compartido. ¿Se las mandaste yo? Las tiene para que las compartas, son información seria, que no son tomadas como para criticar, sino para corregir. Yo creo que es un momento adecuado. Yo siempre he creído que la función política es un tema de ayuda social, y lo más importante de estar en ese puesto, de poder servir a la gente, es lo que va a hacer después que salgas del puesto. Yo digo a mis estudiantes, oye, qué bonito es que salgas después y te saluden. Saludes al alcalde, este hombre me hizo algo, cambió mi vida, y no que quieras en la calle y por último quiera insultarte. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que entender nuestras autoridades y quienes están en puestos de poder, de tomar decisiones para la comunidad. Tú hablabas de 800 y pico de casos. Vamos a los detalles primero del trabajo estadístico que hiciste, ¿no? El universo que tuviste. Bueno, este de aquí es un trabajo que se realiza justamente para proyectos de emprendimientos, juventudes, empleo y emprendimiento de los jóvenes direccionados. Okay. Son 800 casos, lo hicimos entre el 27 al 30 de octubre. Ok, esa fue la primera encuesta que hablamos. La primera encuesta que hablamos es la que hicimos justamente en el 1 de octubre, que es una encuesta que sale en función del clima político. Exactamente. Esa es la encuesta que hablamos donde sale de temas. ¿Esa es la que tenemos aquí ahorita? Esas las tenemos todas aquí. Ya, a ver, ¿con cuál vamos a salir? ¿Qué es lo importante ahorita? Vamos con la encuesta política, esta de aquí. Número de personas que contestaron la encuesta. Esta es esta semana. La anterior. Vamos a la anterior porque eso ya nos refleja datos muy claros. Dice boletín de encuestas. Veamos ahí. Entonces, en ese boletín nos dan datos sorprendentes, más que nada del clima, de lo que se está viviendo en ese momento provincial, que se refleja un clima nacional. Si la tienes, sí, ya lo estamos. No es cuestión. Lo que te pediría que no pongas el escudo de la institución. Bueno, ya salió. Súbelo, bájalo un poquito. Okay. Ya tiene puesto, bueno, no importa. Es que todos tienen. Sí, bueno, son datos que hemos realizado. En su concepto, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Considera usted que la provincia de Santa Elena va por buen camino o por mal camino? Allí tenemos, le podemos hacer un zoom, John, para poder ver bien, porque no bueno, en este de aquí es una parte del extracto, porque aquí son 400 encuestas, solamente he dado estas 200 aquí, porque en la otra tenía una información que no se puede compartir. Pero en función del clima provincial, de cómo se considera la gente, cómo está la gente en la provincia, 71% dice que por mal camino, el 14% por buen camino, y me es indiferente el 14% también. Ahora, ¿esto dónde fue hecho? En los 3 cantones de la provincia de Santa Elena, Libertad, Señal y Santa Elena, con una muestra de dispersión en función de la población que se ¿Y por qué te apareció 240? Esa encuesta son de 400. Esta le pasó un borrador, son 400 encuestas. 400 son 400 total. Okay. Sino que ese dato que estoy poniéndole ahí, no puedo poner todas, no puedo dar la información, pero tiene mucha relación. Pero 400 encuestas es suficiente para tener un muestreo. La muestra son real. 380. Ok, ese es el mínimo para el mínimo que tiene el territorio. O sea, de ahí tendríamos que tener 760. Y de ahí progresivamente. Se hace un cálculo de la N de la población y se la divide en función de las poblaciones de cada cantón. Y si quiere ser más profundo, se le hace inclusive una división por parroquias. Claro. En la otra encuesta que tiene 800 casos, esa está dividida por... Bueno, pero sigamos en esa misma esta encuesta que hay cierta información que no se puede pasar, porque es un tema académico, que no quisiera que se vaya y se lo maneje el tema político, porque no es nuestro Pero a ver, dime qué preguntas podemos pasar. Lugar de residencia. La 2 dice en su concepto, comparando hace 2 años, la situación de la provincia está mejor, igual, peor. Está señalando la encuesta en un 69%. Vamos a la tercera, lugar de residencia.
la gente que está siendo encuestada. En Salinas tenemos un 10 un poquito más cerca, John, que no lo alcanzó. 19%, A ver, ahí en está, Santa Elena 19%, 36%, y que en más o La menos Libertad el 44%. es demasiado la Libertad, porque la suma entre ambos cantones debe de ser más o menos similar a la de Santa Elena aproximadamente. Aunque de acuerdo a la votación de esta, hay un 10.000 votantes más que se han incrementado en La Libertad. Así es, por eso esos datos. Esos datos están en función también de los parones electorales. Ajá, O sea, hay un estudio vamos hecho en ahora a la cuarta pregunta. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del alcalde o alcaldesa del cantón Santa Elena? Desaprueba el 60%. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cuáles son los problemas que al momento enfrenta la provincia de Santa Elena? Inseguridad barre, como no puede ser de otra manera, desempleo, subempleo, falta de atención, de salud. Igual veo que el aumento del narcotráfico también está con cifras bastante altas. Pobreza, situación económica, corrupción está también bastante alto. Mal manejo y corrupción, mal manejo de gobierno. Ok, son los parámetros que... Y pugnas internas están... ¿Dónde está? No lo la vi. última dice mal manejo y pugnas internas. Y pugnas internas. Ahí está, y pugnas Correcto. internas por diferentes partidos. 42.3%. Todas están elevadas. Elevadísimas. Todas. Entonces, esto nos está dando un dato muy preocupante en función del futuro de la provincia de Santa Elena, pues. Claro. Si yo vengo estableciendo cómo consideras la provincia como está y más adelante preguntamos hacia dónde vamos, entonces no se vislumbra un futuro interesante o halagador en nuestra provincia. Entonces, esta lectura nos está diciendo algo está pasando y de dónde debemos tomar acción todos. ¿Cuántas preguntas tiene esta encuesta? 20 y pico. Podemos seguir hasta donde tú me digas que se pueda mostrar, ¿no es cierto? En general, ¿cómo calificaría el trabajo realizado por los asambleístas de la provincia de Santa Elena? Regular, el 62%. Vamos arriba. ¿Cuánto le cree usted al trabajo y las declaraciones de los asambleístas de la provincia? Ahí hay algo más o menos parejito, ¿no? Poco tiene un 32% y el 24% no le cree nada. O sea, entre los dos significa que no le cree. Eso nos da un poco... Me imagino que los gobiernos locales tienen que hacer este elemento de transformación. Deberían hacerlo. Deberían estar ya haciéndolo. Si no lo han hecho, es importante analizar. Claro. Porque les va dando a ellos un horizonte de cuáles son las estrategias que tienen que tomar. Y esto también va hacia los asambleístas, a los funcionarios, todo esto, porque recién están comenzando un proceso que tienen que ir mejorando pues la percepción ciudadana que tienen sobre sus funciones en función de la... Veamos, sigamos, ¿qué es lo que más le preocupa o qué es lo que más espera los asambleístas de la provincia? Veamos, sigamos adelante. Ahí está, seguridad, delincuencia, transparencia, es básicamente los problemas que tiene la provincia. Sigamos para arriba nomás, John. Vamos a la... Pero aquí hay un tema que sí me llama mucho la atención. Dale. Un tema de la construcción de una agenda económica. Entonces, aquí estamos hablando sobre temas que son competencia de los asambleístas. Establecer políticas públicas claras en función a... Pero los asambleístas deben construir una agenda económica. Pueden crear políticas públicas. Sugerir, pero crean las políticas públicas adecuadas para generar la generación a través de un proyecto de ley. No había que hacer reformas, es indiscutible. O sea, este fin de semana nadie puede negar que la Constitución tiene que hacerse cambios, y más que nada en ciertos marcos normativos. Pero el pueblo ecuatoriano dijo que no, pues. Pero el pueblo ecuatoriano no está limitando a que no se hagan los cambios de temas concretos. Una cosa es todo, pero todo es nada. Pero se le consultó 3 cambios, y aparte de ello, eran temas demasiado amplios. Entonces, habría que medir, inclusive, pues, todas las discusiones que se hemos venido discutiendo, no solamente lo digo yo, sino expertos, que tal vez en este momento que la Asamblea Nacional tiene una gran mayoría de ADNs, de sectores de ADN, podrían a veces generar los cambios constitucionales necesarios, y luego lo que no salía, vamos a una consulta. Dentro de ya es muy tarde. ¿Qué otro tema que podemos elevar para buscarlo? Bueno, aquí hablamos del subsidio al diésel, la verdad, se afectó o no afectó, se estableció estas políticas, la verdad. Sube un poquito a la pregunta anterior a esa. La 11. No, la 11. Para el otro lado. Para el otro lado. Ese cuadro que está allí, estamos hablando, ¿no? Ponemos los temas, ¿no? ¿Verdad? Sobre...
Ahí está. Es pregunta abierta. O sea, Son preguntas abiertas. Ajá. Son preguntas abiertas que salen justamente estos mapas de palabras claves que nos dan, ¿verdad? Y es lo que está, el cuadro Ajá. que estamos teniendo más Entonces, arriba. ¿qué es lo que la gente quiere? Ahí está. Quiere empleo. Ahí está. Seguridad y empleo. Pero a ver, Jorge, eso nace de cualquier... tú le preguntas a cualquier persona, seguridad. Entonces, ¿qué se está haciendo para establecer una articulación? Porque es un triángulo perfecto. A ver, si hay empleo, hay seguridad. No forzosamente. ¿Sí? No Sí, forzosamente. se establece... son dos condiciones... Porque la seguridad no está dependiendo exclusivamente del tema de la pobreza. Hay inseguridad también por un problema delincuencial a nivel de otros factores que están influyendo en nuestra provincia. Eso está evidente y en el país mismo. Yo ¿no? estoy haciendo un doctorado, terminando un doctorado en México de desarrollo económico sustentable. Y hablamos sobre el tema del narcotráfico, esos temas que en todos los países los tienen y México lo ha tenido enormemente, ¿no? Lo tiene ahí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué logró el desarrollo, en este caso, de Colombia? Colombia pasó un conflicto enorme, que está volviendo a tener, pero se comenzó a industrializar, ¿no? El narcotráfico va a estar. Son empresarios que no han tenido otra alternativa de buscar esa línea de acción. Pero hay que comenzar a buscar la forma de que estos dineros ilícitos se inviertan en cosas lícitas. Que dar la posibilidad y comenzar a crear propuestas. Eso se llama lavado. Propuestas. No se llama lavado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay mucho dinero circulante que debe invertirse ya en temas lícitos, alternativas. No se han dado posibilidades. Puede sonar muy raro lo que estoy diciendo. Pero es un momento de comenzar a dar en políticas, por ejemplo, en el sector pesquero. El sector pesquero debilitado completamente, tanto en tierra como en mar, tienen problemas. Otras alternativas del sector pesquero, maricultura, otras alternativas del sector pesquero, dar valor a sus productos, en donde muchos de estos pescadores que han tenido la obligación de verse obligados a hacer la vuelta, esos dineros en vez de invertirlos y malgastarlos, los inviertan en cosas nuevas que digan, bueno, yo estoy hablando de eso, o sea, que tengan las oportunidades alternativas distintas para comenzar a invertir en procesos. Entonces aquí tiene un gobierno local que tiene que apoyar a ese tipo de iniciativas. Pero mientras no venga dinero, no venga, no estoy hablando de eso. Es que si no se corrige o no se logra controlar lo otro, vamos a seguir con el mismo problema, pues. Vamos a tener los sicariatos, vamos a tener todo esto que es un proceso es un proceso que no va a acabar si es que no le das alternativas en qué invertir. Lastimosamente es una realidad. Gente puede criticarme mucho, pero es una realidad que hay que comenzar a verla con pragmatismo y que debemos de comenzar alternativas que la gente invierta dinero. Hace 6 años que salieron las bases americanas de Colombia. Colombia se quedó sin los controles que normalmente tenía. ¿A dónde migró todo eso? ¿A dónde? Porque cuando se instalaron las bases, tuvieron que replegarse hacia otro sector. Y lo más cercano era Ecuador. Así es. Ahí fue la famosa base de Angostura y todas estas cosas que hasta hubo el bombardeo, ¿te acuerdas? Y todo este lío. Ecuador todavía con mayor, no digo ingenuidad, pero sí fue algo que todavía nos hace daño. En nuestra Constitución declaró la libre nacionalidad, la universalidad. Y entonces al Ecuador vinieron Raimundo. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Y en ese todo el mundo vino mucha gente que hoy estamos pagando las consecuencias de ese problema. Entonces, ¿no crees tú que en este momento histórico para el país hemos perdido la oportunidad de poder que nos ayuden a controlar este problema? Porque lo otro que se pueda generar, porque el problema del narcotráfico llegará un momento en que tendrá su tope, se va a estrellar allí, se va a quedar allí, pero ya viene la minería, y la minería va a estar allí de tú a tú, porque son negocios de miles de millones, ya no estamos hablando de millones. Se habla inclusive de que en el oriente la mina de cobre será la segunda mina que habría a nivel estratégico. El tema, Jimmy, no es bombardear un yacimiento de minería ilegal
con misiles como vimos. Porque a la final lo que estamos haciendo es, realmente el que está siendo beneficiado no va a estar ahí. Estamos bombardeando población civil. Si no le damos una alternativa distinta a ese minero para que haga su trabajo. Entonces, no es solamente bombardearlo, creo que hay que comenzar a cambiar el chip. Y este es el momento. Pero adecuado. ¿Cómo entras allá si no puedes entrar? Bueno, comenzar a fiscalizar procesos, a dar los permisos adecuadamente y controlar cómo debe ser. O sea, tenemos de hacerlo. O sea, el desarrollo de Chile, Perú, tiene una minería importantísima. ¿Por qué no copiar esos modelos? ¿Por qué cerrarnos a que no vengan mineros y solamente queremos que venga el minero, gran minero de Canadá, de Alaska, cuando aquí tenemos minería también local que puede generar esa explotación cumpliendo las normas de seguridad, normas ambientales y todos los procesos adecuados? Entonces, cerrarme en un proceso solamente para el grande sí y para el chico no, pues ahí viene la desigualdad en los procesos. Entonces, entender esto, el rechazo. No se construye con política pública, se construye con acciones reales. Y es lastimosamente donde hay un despegue en lo que se dice con lo que se hace. Entonces, yo no puedo pretender generar que se limite esta actividad económica sin darle las facilidades adecuadas. Entonces, no es luchar contra estos procesos, es regularlos. Si no, lo que vamos a tener es seguir minería ilegal, va a seguir existiendo. Entonces, hay que comenzar a cambiar el proceso. Es lo que en mi mensaje quiero establecer. Nos toca en este momento replantearnos lo que está haciendo. Es un momento oportuno para poder conversar, limar asperezas, diría yo así, del gobierno con ciertos actores locales y comenzar a escuchar. ¿Crees tú que aquello que se dice que no necesito que me des el puño sino ahora la mano es válido? Este es el momento. Ecuador estaba enfrentando con el puño todos estos problemas en lugar de tender la mano. No podemos negar que es un problema social gravísimo en que un joven no tenga dónde trabajar y que tenga que ir a atenderse una banca delictiva porque lo único que le da ingresos. O sea, si tú le estás dando ingreso a un joven que está ganando 30, 400, no sé cuánto les pagarán, eso es que no hay nada. Entonces tenemos que generar las condiciones adecuadas. Somos un país pequeño que todavía tiene tantas riquezas por ser explotadas y no las estamos explotando, no las estamos valorando. Y aquí viene un tema justamente de lo que le decía, hicimos análisis en Santa Elena de los 800 jóvenes. Vamos haciendo el análisis a nuestra realidad, a nuestra provincia. Hoy las formas o las expectativas de la realidad de la provincia cambiaron. Originalmente todo se centraba como principal actividad productiva la pesca. La pesca está en este momento siendo un factor importante, pero ya no es el producto estrella de nuestra provincia. Y se convierte hoy inclusive en un tema hasta problemático cuando estamos viendo que, por ejemplo, cárceles como las de Panamá, hay algunos miles de ecuatorianos peninsulares detenidos en Panamá. Aquellos desaparecidos, no es que están muertos, están allá, lamentablemente producto de esta situación que se ha dado. Hay otros tantos en Miami, o sea, y son peninsulares, no son solamente del Ecuador, son de acá, de nuestra provincia, son de Manabí también, gente que ha sido lamentablemente capturada y que hoy está pagando las consecuencias de esta situación. Eso ha hecho que tú veas en Santa Rosa un cementerio de embarcaciones. Esa es una de las realidades. Y ese es un dato que se ha ido creciendo durante los tiempos. O sea, no es que pasó de noche en la mañana. Claro. Lastimosamente, el abandono de las autoridades al sector pesquero productivo ha generado esto. Pero además de esto, ¿qué está decreciendo esa actividad? Y es un análisis de profundidad, tema de inseguridad, tanto en tierra como en mar. Es que las nuevas generaciones, porque es un tema productivo Santa Elena, dejemos a un lado la droga, dejemos a un lado todo ese tema, las nuevas generaciones no quieren ser pescadores. ¿Por qué? Porque no quieren repetir el ciclo de pobreza que vieron a sus padres que durante décadas no salían de su pobreza y siguen con crisis. Entonces los jóvenes ya no quieren estas actividades. Pero fue pobreza de una forma mal administrada, porque el sector de pesca era un sector productivo de gran importancia. Aquí en la provincia... 70% de la producción era esa, ¿no? Jorge, cuando tú llegaste, cuando llegó tu familia, todos nos alegramos cuando había pesca. ¿Por qué? Porque la gente venía a gastar. Pero lamentablemente tú veías en domicilios de grandes pescadores
el equipo de sonido número 1, porque antes no había los televisores grandotes, pero el piso era de tierra. O sea, faltó la cultura para poder invertir el dinero y ese poder es el tener rol, la calidad de vida que ese es el rol de la hoy. autoridad. Ese es el rol de la autoridad. Por eso estás ahí. Para dirigir a tu pueblo. La cultura se construye. Es un tema social, se construye. Sí. Entonces, cuando vemos estas divariaciones y no se los atendió adecuadamente, las actuales generaciones no quieren repetir esos patrones. Se quieren dedicar a cualquier cosa menos a eso. Y estamos a peligro de perder una actividad cultural productiva santandereana que artesanal. Y pasa lo mismo en el sector agrícola. Y en el tema de agricultura pasa exactamente lo mismo. Los jóvenes no quieren estar en el campo, lo están abandonando. Vemos el día de hoy en las comunas poblaciones fantasmas o poblaciones llenas de personas adultas mayores. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes reactiven otra vez la actividad productiva pesquera y la actividad productiva agrícola? Aquí nos toca el rol de la autoridad. Hay mucho tema por hacer. Capacitación técnica, tecnificación, crédito, apoyar nuestras asociatividades, generar valor agregado a sus productos. O sea, hay alternativas. Ese es el rol de la autoridad. Que tiene no que es solamente dar políticas públicas y por decreto haz tal cosa. No, hay que acompañar en un proceso a largo plazo. Tú has dicho eso. Y se generan cambios. Es un proceso. Estamos hablando de un cambio generacional, de forma de pensar. En este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De un proceso a 10 años, 15 años, que no va a captar el interés de la comunidad, que es resultadista. Ellos quieren ya soluciones a corto plazo, cuando la realidad que tú estás planteando, y que es la real, porque ya es una generación la que vivió así, Jorge. Ya cuando nace la provincia, por ejemplo, en el 2008, 2007, ya teníamos este problema, ya teníamos que la gente había abandonado el campo. Peor, si en esa época ni llovía, ni había problemas de sequía. Hoy por lo menos tenemos ya represa de San Vicente que abastece, tenemos reservorios, hay 3.000 y pico de hectáreas regadas, cuando en esa época no teníamos absolutamente nada. Estamos viendo cómo a nivel de la provincia está creciendo la agricultura, pero está creciendo los grandes agricultores, mientras que los pequeños, los comuneros, todavía no tienen la adecuada facilidad para poder sembrar. Entonces, estos procesos son los que tienen que ir de la mano con acciones a mediano y largo plazo, pero otras inmediatistas, ¿no? Otras que den resultados. Porque si no hacemos eso, la gente se va a desencantar, y esos jóvenes que están intentando regresar, porque si hay jóvenes que intentan regresar, si no encuentran las facilidades para poder subsistir, se quedarán donde están. Este 7 de noviembre ya cumplimos 18 años como provincia y todavía no se sabe hacia dónde vamos. ¿De quién es la culpa? ¿Del pueblo o de las autoridades? ¿O de que elegimos a gente que se pintó como personas preparadas y al final no tenía idea de qué estaba haciendo? Entonces, este es el momento importante, porque estos resultados de estas elecciones del domingo nos demuestran una madurez política de la ciudadanía. Ya hay madurez. La gente está entendiendo que hay que construir un proyecto político de desarrollo. Y el desarrollo está articulado con 3 pilares fundamentales, 3 patas de una mesa: lo político, lo social y lo económico. Una transversalidad que es ambientales. Si una de esas patas falla, pues cae todo. En lo político un desastre, no ha habido claridad hacia dónde vamos, nadie nos ha direccionado. Y creo que este es el momento oportuno, justamente con los jóvenes, de construir esas propuestas. Tú hablabas de la necesidad de construir una agenda, y en ello coincidimos permanentemente. Tenemos que construir la agenda de nuestra provincia y qué es lo que queremos para Santa Elena en los próximos 20, 30 años. O sea, no podemos limitarnos exclusivamente a nuestra realidad de ahora. Hay que pensar y vislumbrar en ese Santa Elena, que a futuro lo anhelamos todos, ya no ni para ti ni para mí, pues, ni siquiera para nuestros hijos, pues, ya serán para nuestros nietos, pues, porque son proyectos y procesos que tienen que darle. Por ejemplo, mira tú cómo hace 18 años hablábamos de la problemática de algo tan elemental como es un servicio público, como el agua potable. Y resulta que Santa Elena tiene un déficit de agua potable a nivel urbano y peor a nivel rural.
Entonces, ahí estamos teniendo ya, Jimmy, un problema serio. 18 años ni un plan hídrico. El día de hoy hay teorías distintas, ciudades esponjas donde se almacena el agua de lluvia. Hay un sinnúmero de propuestas que tenemos que entender. Nuestras autoridades lastimosamente siguen pensando que la acera, dividieron la obra de acera y bordillo, es lo más importante, y asfaltar calles. Creo que los déficits de agua que tuvimos el año pasado y los problemas que vamos a tener futuros nos van a hacer replantear las propuestas. No seguir asfaltando calles, al contrario, sacar el asfalto y comenzar a hacer que las aguas de lluvia se vayan a la parte subterránea para luego en un futuro... Nos faltan áreas verdes. Nos falta muchísimo. Sea, nosotros estamos pensando que con el cemento y el asfalto vamos a solucionar nuestra problemática. ¿Y cómo va a respirar la provincia posteriormente? Mire, lastimosamente, mientras no cambiamos un poco de los actores políticos que tenemos actualmente, en donde el celo político prima sobre el desarrollo de la comunidad. Ejemplo clarísimo. Hace algunos años una obra espectacular, Malecón de la Libertad, hecho por Ingeniero Cisneros. Como lo hizo él, no le da mantenimiento. Como lo hizo él, no dio mantenimiento al terminado Parque de los Hambrientos. Como lo hizo él. Es absurdo. Es absurdo cuando es plata de todos. Claro. Aquí no es dinero del alcalde, es un dinero de todos. Y lo público tiene que ser lo mejor, porque es de todos. Entonces, cuando rompamos esos taras o tengamos este tipo de gente con pensamiento ratonil, no queda otra forma de decirlo, que siguen el celo político, pues no logramos ningún cambio. Claro. Y esos son temas que debemos de conversar a profundidad en la provincia y que estamos comenzando a trabajar con los jóvenes, estamos trabajando a comenzar en territorio y que creo que es el momento adecuado para generar estos cambios en las futuras generaciones. Me encanta el resultado de este fin de semana, no porque creo que no es que están en contra del gobierno, no es un tema de odio a Noboa, ni un odio tampoco que se crean triunfalistas los correístas, porque tampoco favor hacia ellos. Además, en las encuestas que hemos estudiado, la gente no se dice ni correísta ni noboísta. Hay un tema en este momento ciudadano que busca un cambio, que está ansioso. Yo creo que quedó claro en este momento que por un lado están los correístas, nadie puede negar que hay correístas, por otro lado están los noboístas, y por otro lado hay un pueblo que no está en ninguna de las dos y que optó por la línea que ellos creían conveniente. De esos, que es la gran mayoría a mi modo de ver, nadie puede decir, ay, yo me gané o por mí o por sí, no. Esa gente que sí estuvo clara y pensó, no lo que el otro le dijo, no lo que el otro le sugirió, no, esos sí tomaron la decisión que a su juicio la creyeron correcta. Ahora, en esta encuesta que hiciste, la última, la que fue, ¿esa encuesta es netamente de la consulta o es una encuesta que también abarca otros temas? Bueno, el tema de 800 casos de la universidad, estamos haciendo levantamiento para justamente identificar los intereses de los jóvenes. ¿Por qué? En primer lugar, que la población, según el INE, de Santa Elena, bordea entre los 16 años hasta los 38 años, alrededor del 45% de la población. Entonces es un tema interesante que en los próximos años van a generar los cambios que la provincia necesita. Es un momento oportuno para trabajar con ellos en la función de emprendimientos, en la función de capacitación, tecnificación del mismo, en las diferentes actividades que ellos desenvuelven. Hay una realidad que nos llamó mucho la atención. Los jóvenes actualmente no quieren trabajar en estado de dependencia, quieren ser autónomos, quieren ser emprendedores, quieren ser empresarios. Esto salió a ti, sí, porque en una encuesta que se hizo hace un poquito más allá de 15 años, por allí, 12, 15 años, en cambio salía que el joven quería ser empleado público. Claro, pues hace 15 años, ese joven de hace 15 años ya no es el joven de hoy día. Claro. Ya, el joven de hoy día entendió que debe de, por sus propios medios, salir adelante, porque o sea, no va a emprendimiento. Por su emprendimiento. Entonces, hay una gran cantidad de jóvenes que quieren emprender, emprendimientos distintos en sus territorios, que están comenzando a entender que hay que explotar, que comenzar a trabajar con el desarrollo endógeno, con las comunidades, hay que formarlos, hay una necesidad de ellos en capacitaciones técnicas, direccionarlos completamente en esos procesos. Entonces, comienza a haber pues ya información válida para que las autoridades actúen, el gobierno nacional actúe, si hagan el estudio también y corroboren lo que se está diciendo. Entonces, creo que este es el momento oportuno para generar cambios. Pero hay algo que yo he estado
permanentemente sugiriendo, porque no nos queda más que eso, el rol de sugerir, y es la necesidad que debe tener nuestra provincia de una evaluación de cómo nos ha ido hasta ahora, Jorge. Porque podemos decir nosotros, mira, hemos avanzado en esto, en lo otro, pero no está determinado el nivel. Porque ¿cuál es la percepción? Ya vimos, la provincia está estancada, no ha avanzado, ha tenido problemas en su administración. Pero ¿en qué hemos fallado? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la problemática? ¿En los líderes? ¿O una guía en donde vamos a decir? Y yo lo ponía muy claro en el tema. A ver, vamos a hablar en el tema vial, que es una de las fortalezas, a mi modo de ver, el tema de la provincia. ¿Cuántos kilómetros lineales a nivel rural tendría que haber hecho el gobierno provincial, que es el único que trabaja en caminos rurales, a nivel de la provincia? ¿2.000? ¿3.000? No lo sé. Esa es una información que deberemos saberlo. Que Jimmy, no es vías. ¿No? Jimmy, no es vías. Es que mueves en las vías. ¿Mueves carros o mueves producción? Sí, pero si no tenemos vías, no se mueven ni los carros de la producción. Antes de comenzar a hacer la vía, tiene que ser fortalecido al campesino local, a nuestros comuneros, para que ellos puedan explotar sus tierras y luego con la vía y no la estén vendiendo al mejor postor. No me estás entendiendo. El análisis que yo sugiero es que si tenemos que hacer 3.000 kilómetros de vías, ¿cuántos hemos hecho hasta ahora? ¿Cuántas están en buen estado? ¿Cuántos nos faltan por hacer? Y luego de que se determine cuánto anualmente se puede invertir en vías, sabremos que la provincia de Santa Elena en el 2035 tendrá todas sus vías terminadas. Vamos al tema agrícola. ¿Cuántas hectáreas tiene la provincia de Santa Elena sembradas? ¿3.000? ¿4.000? ¿Cuántas es la capacidad máxima que tiene la provincia para sembrarse? 29.000 hectáreas. Estamos entonces en un déficit, ¿pero por qué? ¿Por las vías? ¿Por el agua, que es el problema? Entonces, del agua, ¿cuántas hectáreas tenemos regadas? Apenas tenemos 11 reservorios. ¿Cuántos más tenemos que hacer? ¿Y cuánto nos cuesta cada reservorio? ¿Y en qué tiempo vamos a construir los que nos faltan? El famoso proyecto hidráulico fase C para la zona sur de la provincia de Santa Elena. Entonces, estableciendo todo eso, el gobernante lo que tiene que decir es comenzar a mover las fichas, es decir, esto es lo que necesita la provincia de Santa Elena. Pero no hay un camino, no hay una guía, no hay un examen, un diagnóstico de la real situación de la provincia, ¿no? Bueno, diagnósticos hay muchísimos, ¿eh? Les diré que usted va a los gobiernos locales y los PDT están por todos lados, a mi área surgir, al final dicen lo mismo cada año, ¿no? Pero no hay acción. Se llena en un documento de identificar diagnósticos, pero el modelo de gestión, de aplicación del mismo, pues no hay. Es más, en los POTs, que yo he revisado todos y me he cansado de revisar algunos, se han establecido necesidades que para poder hacer las diversas reformas en los orgánicos funcionales de diferentes niveles de gobierno, y no lo han hecho. O sea, un papel escrito ahí. El PDT fue simplemente un mecanismo para justificar los egresos a nivel de las empleadas. Pues. Validísimo, súper válido. Yo soy experto, yo doy clases justamente en la Universidad de Desarrollo de Ordenamiento Territorial. Y justamente la gente no entiende la importancia de estos procesos y de establecer la articulación, prioridades, lo que está diciendo. Lo dije al principio, ¿no? No tenemos claro hacia dónde vamos. Un tema tan básico como el plan hídrico no existe, pero yo puedo ir haciendo en prioridades 2 o 3 horas, el que mucho abarca poco aprieta. Hago mi plan hídrico, comienzo con la construcción, mientras voy capacitando y formando a los comuneros para que exploten sus tierras. Porque cuando ya esté el plan hídrico, si ellos no la explotan, vendrán otros a explotarla porque le van a pagar un valor superior. Y bueno, eso es lo que ha pasado históricamente en esta provincia. Lo más fácil, vender la tierra y no producirla. Y los jóvenes se han relegados en la oportunidad que tenían, porque estaban sentados en una mina de oro y no lo entendieron. Y hay que comenzar a trabajar con ellos profundamente en ese proceso. Ese es un tema
que se tiene que articular conjunto, ¿no? Porque usted lo dijo al principio, la gente no entiende porque no ve resultados, quiere cosas inmediatas, pero esas son cosas inmediatas, comenzar a trabajar en estos procesos. Y luego de eso, pues hago la vía, pero primero voy por fases. ¿Por qué? Porque si no le doy todo, a la final otro se va a aprovechar. Y no preparar a mi gente para que lo entienda. Y lo que usted dijo es clarísimo, ¿no? Hay muchas inversiones en nuestra provincia, el sector agrícola se ha generado enormemente de monocultivos y de una industria agrícola. Pero del comunero local, no, muy poco. Entonces hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar, hay que orientarlos y esa es responsabilidad de la autoridad. Por Dios, esa es la autoridad que tiene que hacerlo. Pero si él no lo tiene claro, si su campaña fue cortar el añita a los perritos, como digo a mis estudiantes, le corté el añita a los perritos y porque te cortaron el añita a los perritos, le diste el voto. Pues los resultados son esos, ¿no? Tenemos gente que no entiende su rol, cuál es. Y de ahí parte de eso es corrupción. Yo me postulo a un puesto en el cual no estoy preparado. Me postulo a un puesto en el cual no tengo ni idea de lo que voy a hacer solamente por tener a mi círculo rosa alrededor mío y el ego que me diga yo soy tal y cual. Entonces ahí está la diferencia. Es un momento importante, insisto, es un momento de construir un proyecto político local, nacional, provincial, una agenda en la cual cada actor político entienda qué tiene que hacer. Los tres, somos una provincia pequeña, donde hay solo 3 alcaldías. Podríamos articular acciones de turismo, agricultura, cada uno en su eje. ¿Le haría bien a la provincia tener un cantón más? Creo que no es el momento y tampoco la ley le permite hacerlo, porque no cumplen la cantidad de personas ni de territorio para poder hacerlo. Así que no, eso es, miren, es bulla nada más. No, la ley ni les da, no permite hacerlo porque no cumplen, no les da habitantes, así que es perder tiempo. No, vamos a fortalecer. Con lo que se tiene hay que trabajar, hay que hacerlo, pero para eso necesitamos gente preparada, que entienda las necesidades del territorio y que realmente sea un reflejo de su comportamiento de vida con lo que va a hacer. Pues una lógica, ¿no? Lo que dice versus lo que hace, ¿no? Dice que son trabajadores excelentes, no, administrar una tienda de barrio. Entonces, ¿cómo le pides a una persona que no tiene ni preparación ni un título en su haber que administre tu futuro? Y por eso es una de las preguntas de referéndum, ¿no? El tema de la asambleísta, de reducción de asambleístas, pues la gente decía, bueno, es que no es cantidad, es calidad. Si hubieran dicho, ¿sabes? Vamos a reducir los números de asambleístas y vamos a comenzar a considerar la cantidad de perfiles del que va a ser asambleísta, pues la cosa cambia. Para eso era la constituyente. La cosa cambia. Pero para eso era la constituyente, pues no puede meter ahí desde el principio. Entonces, muchas de esas preguntas, cuando se les hacían a los actores que estaban encargados de defender una posición u otra, no las sabían explicar. Lo hubieran explicado porque no había ni siquiera una agenda de comunicación concreta de qué tiene que decir cada quien. Son errores que se cometieron y se tienen que ir puliendo el camino. Estos resultados que se han dado, lo mejor que puede haber es tener una lectura adecuada de los mismos. Esa lectura que debe empezar por el gobierno ecuatoriano, que es el principal, porque ellos son los que proponen las preguntas, también tiene que ser leída por los gobiernos locales. ¿En qué ellos significa o tienen? Porque la pregunta puede significar también un rechazo directo a las acciones que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Puede interpretarse también como la identificación a que aquellas soluciones que plantea el gobierno no eran las que el gobierno, lo que el ciudadano quería. Puede interpretarse inclusive como un rechazo hasta el tema del diésel, aunque tú tienes una encuesta muy clara ya. Yo sí creo que el tema del alza del diésel influyó también en el clima social que vivía el país, y esto generó también otro problema. Entonces, la autoridad local también debe asumir que ese resultado que votó también le incide directamente a él. Bueno, no sé si las autoridades locales, tal vez los que actuaron apoyando un proceso o el otro, ¿no? Pero lo que puede decir, a lo menos de ADN, de estructura política del partido como tal, es un partido de uno. O sea, la cabeza visible es justamente el presidente de la República. No tiene una estructura territorial adecuada, tiene que fortalecerla como tal, y no tiene cabezas visibles tampoco en los territorios. Que diga, bueno, representantes que sean considerados por la comunidad como líderes, como que movilicen y que orienten.
Entonces, creo que por ahí faltó trabajar dentro de esta estructura política para fortalecer más cuadros, más movimiento. Y lastimosamente los voceros no fueron los más adecuados, ¿no? Se contradecían muchos con otros. No hubo ¿Hay muchas cabezas? No hubo muchas. No, tal vez no es que haya muchas cabezas, tal vez no hubo una línea editorial para que tenga que decir qué tiene que decir cada quien. Esto tienes que hablar y en función de estos componentes hablamos, ¿no? Entonces, ahí faltó eso, porque lo que le dije al principio, una cosa muy distinta es una campaña política, ¿no? Estamos en una estrategia de campaña política y otra es estrategia de campaña de gestión política. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Entonces, ahí hubo ese desfase. Le auguro los mejores deseos al gobierno nacional. Hay que tener 3 años y medio, le falta hartísimo. Y qué bien, es el momento oportuno para hacer los cambios adecuados. Un hombre muy inteligente, indiscutiblemente, que ha logrado lo que ha logrado por él, y hay que dárselo mérito. Pero no puede seguir siendo un partido de uno, y tampoco puede seguir estableciendo en los territorios pseudo líderes que a la final no le están ayudando a sumar nada. Jorge, como siempre, un gusto tenerte por acá. Gracias por compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias, Jimmy. Traté de no salirme de los temas políticos porque son temas académicos, pero que en realidad no podemos dejar a un lado que somos actores políticos y que de esta información sirva para que las autoridades pues tomen decisiones prestos en cualquier momento a darla y que la analicen, o mesas de diálogo para poder orientar lo que medianamente se puede apoyar. Perfecto. Jorge Saavedra Palma, acá con nosotros en nuestro programa. Luego de la pausa ya venimos con más en nuestro programa. Ya venimos. Una pausa. Horas 19 minutos. Bienvenidos, soy Rafael Chiado.